como siempre contribuyendo a que usted pueda votar consciente, de forma informada, ¿cierto? Estamos con Paz Carpentier, ella es candidata constituyente por el distrito número 20, por lo tanto lo que nos va a decir nos compete a todos nosotros. Le damos la bienvenida a Paz, ¿cómo está? Hola, chicos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Saludar a las personas, no sé dónde están las personas, pero saludar a todos los que nos están mirando. Y estoy contenta de estar hoy día acá con ustedes para poder conversar acerca del proceso constituyente y evidentemente contribuir a que las personas puedan informarse mejor de este proceso. Y Paz, nos gustaría comenzar con el lado humano, personal. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace asumir este desafío también? ¿Habías tenido la posibilidad de asumir otros liderazgos? Que nos cuentes tu historia. Sí, mira, la verdad es que yo historia política no tengo ninguna. Ya. Yo soy abogada y profesora universitaria. Hago clases de todos los aspectos económicos relacionados con la Constitución en la Universidad del Desarrollo. Y la verdad es que después del estallido del año 2019, realmente vi con mucha preocupación sobre todo el aspecto relativo obviamente a la violencia, que uno obviamente tiene que separar entre lo que fue las demandas sociales, lo que son las demandas sociales que logramos constatar con más fuerza durante ese periodo, ¿cierto? Y también el estallido delictual paralelo, digamos, y que sin duda es dramático como pudimos constatar, en el fondo, cómo algunas personas llevan la violencia en función de precisamente estas ideas. Y por esa razón es que vi con preocupación y sentí la necesidad de involucrarnos más en la política, y por esa razón organizamos con otro conjunto de abogados, ¿cierto?, una fundación, que es la Fundación Liberal Reformista, lugar desde el cual nosotros contribuimos a manifestar, difundir, construir o dar a conocer propuestas de reforma que fueran capaces de resolver las demandas sociales con una perspectiva liberal. Y bueno, y luego una cosa llevó a la otra, ¿cierto? Hicimos durante campaña, durante el plebiscito por el rechazo, y luego entonces un partido político me ofreció la oportunidad de ingresar a este proceso como independiente, a participar de las elecciones para ser convencional constituyente. Y por esa razón es que estoy aquí. Así que en realidad contenta de poder contribuir al proceso, al diálogo, y a promover ideas en realidad en este proceso que es tan importante. Paz, ya, usted iba por el rechazo entonces. Así y es. Bueno, la duda de mucha gente es, ahora sí está por redactar la Constitución. Así es. ¿Qué implica eso? Para que la gente también se ponga en Sí. su lugar, ¿cierto?, de rechazo, pasar a querer redactar la Constitución. Así es. Sí, es bien simple. Lo que pasa es que para nosotros siempre la lectura que se dio a las demandas sociales y vincularlas tan directamente con la Constitución, la verdad es que nosotros no estábamos de acuerdo, porque las demandas sociales que tienen que ver con educación, salud, pensiones y otras, la verdad es que se pueden resolver actualmente bajo el amparo de la actual Constitución a través de políticas públicas. Las políticas públicas, para las personas que nos ven, son las otras normas jurídicas, ¿cierto?, que se pueden redactar por parte de nuestro Congreso y que están debajo de la Constitución. Luego, no era necesario un proceso constituyente para resolver las demandas sociales. Por lo tanto, es que las ideas que yo defendí antes, ¿cierto?, y las ideas son las mismas ideas que voy a defender en el proceso constituyente, que son las ideas de la libertad, las ideas de la primacía del individuo, las ideas de la igualdad ante la ley, ¿cierto? Todos aspectos que son fundamentales en un Estado de Derecho, porque la Constitución, y esto es súper importante, la Constitución lo que hace es ser el plano de la casa. Es como dibujar el plano de la casa. Yo siempre le digo eso a las personas. Esto es dibujar el plano de la casa, es diseñar el plano de la casa. Sin embargo, luego que van a tener que construir esta casa, elegir los materiales, ¿cierto?, o por ejemplo elegir la decoración de esta casa, son los políticos que se van a regir bajo el amparo de la nueva Constitución en un futuro, y por lo tanto es importante que participen personas que no sean incumbentes de la política, porque de otro modo, como la Constitución lo que hace al final del día es decirle a los políticos qué pueden hacer y qué no pueden hacer, es importante que entonces establezcamos obligaciones claras a los políticos, limitaciones claras a los políticos, para que estos entonces no se atribuyan puros derechos y pocas obligaciones, ¿cierto? Así que la verdad que esas mismas ideas que están consagradas hoy en la Constitución, de una limitación clara al poder de los políticos, son las mismas ideas que yo quiero promover en la nueva Constitución. Usted todavía está activa trabajando como educadora
en la Universidad del Desarrollo. Desarrollo. Ah, Está en así actividad. es, ¿Ya empezó sí. las clases ya? Ya ¿Está empezamos trabajando? las clases, sí. Online. Online. Zoom. ¿Le gusta esa alternativa? ¿Le es llamativa o le gusta más presencial? Nada se compara con hacer clases presencial. O sea, yo el año pasado tuve alumnos que los vi una vez, las primeras 2 clases, y no los volví a ver nunca más. Ya. La verdad que, además, que a mí una de las cosas que más me apasiona en la vida es enseñar. De verdad que es algo que, bueno, mi mamá es profesora, yo en realidad hago clases, yo no tengo, en el fondo no estudié pedagogía, Claro. siempre hago clases en la universidad porque soy abogada, pero es una de las cosas que más me apasiona en la vida, y sin duda el contacto directo con el alumno lo pierde, y todo profesor que me está viendo, toda persona que haga clase o ha hecho clase alguna vez, sabe perfectamente que como profesor uno no se equivoca al ver a los ojos de los alumnos y saber si entendieron o no entendieron. Y la verdad es que actualmente, claro, uno los ve algunos a través de las cámaras, ¿cierto? Los que se atreven a poner cámara, o los que se levantaron temprano para poder poner cámara, ¿cierto? Pero uno nunca logra realmente palmar si efectivamente están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces no hay duda, no hay duda que el tema presencial es muchísimo mejor. Bueno, aquí tenemos 2 alternativas. Usted como educadora y alumna, porque Anita Claro. también está teniendo sus clases Sí. de periodismo a través también De online. Zoom, Sí, claro. de Zoom, sí. No es lo compli- mismo. No es No lo mismo. alcancé a vivir el periodo de presencial. Y claro, o sea, ahora uno se da cuenta, Las ¿por qué no valoré comparaciones. esas clases? ¿Por qué no valoré estar con mis compañeros? Pero bueno, es parte de... Usted Sí. hablaba de una organización, usted hablaba de un conjunto de otros abogados que se habían formado. Sí. ¿Y qué están haciendo específicamente? ¿En qué áreas se están manejando? ¿O qué están desarrollando en este Sí, tiempo? mira, por ejemplo, ¿por qué? Porque aun cuando esto es un debate constitucional, de normas generales, de dibujar la cancha, de dibujar el plano de la casa, ¿cierto? La verdad es que toda la discusión constitucional siempre está ligada a la política pública. Siempre está ligada a la política pública. Y esto es precisamente porque las personas querían una nueva constitución y votaron un porcentaje importante por una nueva constitución, en el entendido que esta nueva constitución iba a resolver las demandas sociales, ¿cierto? Y una de las funciones de nuestra fundación, de la Fundación Liberal Reformista, era precisamente promover propuestas de reforma que fueran capaces de resolver las demandas sociales con una perspectiva liberal. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos preocupamos de promover, entre otras cosas, en materia de pensiones, por ejemplo, que una de las formas de resolver las bajas pensiones en Chile es asignando un porcentaje del impuesto que nosotros pagamos de IVA, para las personas que no ven, por cada cosa que usted compra, ya sea pan, vestuario, zapatillas, por ejemplo, o lo que sea, uno siempre paga todo, de ese monto que paga, un 19% son impuestos. Luego, ¿qué pasaría entonces si nosotros un porcentaje de ese IVA, en vez de pagárselo al Estado, a los políticos, lo asignáramos directamente a las cuentas de capitalización individual? Esa es una propuesta, por ejemplo, importante en materia de pensiones que resolvería sin duda el problema. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más importantes que tiene nuestro sistema de pensiones es que el hecho que gatilla la cotización es el contrato de trabajo. Y nosotros en Chile tenemos un porcentaje importante de la población que está en la informalidad laboral, que no tiene contrato de trabajo. Sin embargo, todos nosotros consumimos cosas, ¿cierto? Absolutamente todos. Y a todos nosotros, ¿cierto? No nos costaría nada, teniendo presente en la tecnología, ¿cierto? De hoy, en el fondo, cada vez que compramos, bueno, decir nuestro RUD y decir que un porcentaje de ese IVA se vaya a las cuentas de capitalización individual. ¿Y por qué es importante esto? Y aquí está el punto. Porque en Chile nosotros pagamos muchísimos impuestos, muchísimos impuestos, tasas de impuestos similares a las de los países de la OCDE. Eso es una realidad irrefutable. ¿Y cuál es el problema en Chile? Que nos dicen que vamos a pagar impuestos para disminuir las desigualdades de ingresos que también son similares a las de los países desarrollados. Sin embargo, con posterioridad a las asignaciones y transferencias que realiza el Estado a las personas con menos recursos, esa desigualdad no se disminuye. Es decir, ¿por qué no? Porque la mayoría de la plata que nosotros pagamos en impuestos se queda en el Estado, en el aparato estatal, en la grasa estatal, y no es capaz de llegar, no llega al final del día a las personas como nos dicen que van a llegar. Claro. Y respecto a lo mismo, esa propuesta que usted señala, ¿era algo que se pensaba previo a la Constitución, que se podía hacer? Todo se puede antes. hacer. ¿Sabes por qué? Porque la Constitución se ha podido siempre modificar. Se ha podido Con las modificar. reformas constitucionales. Actualmente, sí, o sea, de hecho, los parlamentarios, por ejemplo, podían presentar ellos íntegramente un proyecto pleno de 100% nuevo de nueva constitución en el Parlamento. Eso siempre lo han podido hacer. Pero los no lo han hecho. No lo han hecho, pero podían hacerlo, ¿cierto? Entonces es un tema de
institucionalidad, es un tema de que no se... y de hecho con los mismos 2/3, los mismos 2/3 que nosotros vamos a tener que discutir en el nuevo proceso constituyente, ¿cierto? Para incorporar, aunque sea una coma, en la nueva constitución, vamos a requerir de 2/3, son los mismos 2/3 que permitirían a los congresistas redactar un proyecto 100% nuevo de nueva constitución con los mismos 2/3. Paz, y en jubilación, pero ahora pensando en la redacción de la nueva Carta Magna, ¿qué se puede estipular en esta constitución? Lo mismo que ahora, seguridad social, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro sistema de capitalización individual se funda, para que las personas lo sepan, en 3 pilares fundamentales. El primero es el de capitalización individual obligatorio, que es que de tu contrato de trabajo, ¿cierto? Un porcentaje de tu remuneración se destina a la cuenta de capitalización individual. El otro pilar es el pilar solidario, que está íntegramente financiado con todos los impuestos que nosotros pagamos, que todos los ciudadanos pagamos, y esto es importante, ¿por qué? Porque el Estado no produce nada. El Estado no tiene nada. Todo lo que tiene el Estado y lo que gasta el Estado y los políticos a su voluntad, lo aportamos nosotros, con nuestros impuestos y con nuestro trabajo. Y el tercer pilar es el pilar de ahorro voluntario o sea, el ahorro voluntario, que es que si tú quieres puedes aportar más a tus cuentas de capitalización. Eso actualmente existe, está todo en el decreto ley 3500, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos que consagrar es reconsagrar lo mismo que ya está, que es la seguridad social. Hablando un poquito del proceso constitucional, para que nuestros amigos, nuestros televidentes que nos están viendo en esta hora puedan entender un poquito más este tema de la Constitución. Se supone que ahora, se aplazó por un tema sanitario puntualmente 15-16 de mayo, ¿cierto? Se va a votar por los constituyentes, por los futuros constituyentes. Después de esto, ¿cuánto tiempo va a pasar en que se van a reunir todo este conglomerado? Que van a empezar a discutir, en fin, y ver, porque la Constitución obviamente no se va a poder cambiar al 100%. Van a haber algunos puntos que a lo mejor hay que agregar, como decías tú, algunas comas que se podrán ir apoyando. Entonces, ¿cuánto tiempo recién después vamos a tener ya la Constitución ya terminada? Sí. Con las nuevas propuestas renovadas, en fin, los términos que se le den. Sí. Mira, y ahí hay un punto súper importante a dejarle en claro a las personas. Nosotros partimos de una hoja en blanco. ¿Y qué quiere decir? Que esto no supone una reforma con respecto a la Constitución anterior. O sea, cada una de las cosas que nosotros tenemos consagradas en la actual, vamos a tener que discutir si las incorporamos o no las incorporamos nuevamente. ¿Ya? ¿Se va a discutir cada punto? Cada punto de la nueva Constitución. Así es. Perdón, o sea, de la Constitución que ya está hecha, formada, obviamente desde la número 1 hasta la número no sé cuánto, sí. Se va a empezar por la número 1, decir, bueno, yo pienso, yo opino que aquí nosotros deberíamos hacer tal cosa. Así es. Una por una. Así es. Pero con el marco de los tratados internacionales, ¿cierto? Eso sería supuesto, como... Lo que pasa es que, claro, ahí hay toda una discusión. Y yo les voy a decir por qué. Porque si bien el articulado transitorio de nuestra actual Constitución, que regula todo el proceso constituyente, si bien establece las limitaciones que tú indicas, que son los tratados internacionales, las sentencias judiciales ratificadas, que se encuentran, o sea, las sentencias judiciales que se hayan pronunciado con anterioridad a la fecha de la nueva Constitución, ¿cierto? Y los otros aspectos, la verdad es que eso está señalado en la letra de la Constitución. Sin embargo, no existe ningún mecanismo judicial que a nosotros nos permita acreditar que se incorporen en el nuevo proceso o exigir que se incorporen en el nuevo proceso. Hay un recurso, acción judicial, es decir, por ejemplo, si ese articulado no se cumple, de alguna manera, si nosotros estimamos que en el fondo no se están cumpliendo esos mínimos, nosotros no podemos solicitar a nadie el cumplimiento o la incorporación de ese punto. ¿Ya? Porque el único recurso que se establece para exigir el cumplimiento de esos mínimos no es en relación a los mínimos propiamente tal, sino a temas procedimentales. ¿Ya? Dentro de todo el conglomerado, van a ir diferentes partidos, representantes, diferentes partidos independientes en general. Va a costar en algunos puntos, yo creo, ponerse de acuerdo también, ¿eh? O sea, va a haber un tema que van a tener que repasarlo y pasarlo. Sí. Ahora, puntualmente, Paz, ¿en qué área te gustaría a ti marcar como la diferencia? Yo sé que todos los puntos son importantes, pero siempre hay un área que a lo mejor tú puedes decir, no, yo esta área realmente la voy a discutir, la voy a pelear y quiero que haya algún cambio. Sí, lo que pasa es que hay varias áreas donde a mí me gustaría marcar una diferencia. Sin embargo, a mí lo que más me interesa es limitar adecuadamente el poder de los políticos, porque para eso es una Constitución. La Constitución, chicos, lo que es una norma jurídica que organiza y estructura el poder de los políticos
y establece sus limitaciones respecto de los ciudadanos. A mí me interesa que cada articulado en la Constitución se establezca muy definidamente y muy específicamente cuáles son las obligaciones de los políticos, porque no es posible en Chile que los políticos tengan privilegios que los demás ciudadanos no tienen. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es cómo los políticos, sin ninguna vergüenza, ¿cierto?, promovieron la semana pasada la posibilidad de que existieran, que los créditos que los políticos solicitan para financiar sus campañas no pagaran intereses. Sin embargo, el resto de los chilenos, todos tenemos que pagar intereses por estos créditos. Cuestiones como esas no pueden seguir pasando. Y eso, hay una igualdad en todo. Sí, y obligaciones a los políticos que sean claras y sobre todo un Estado moderno y eficiente al servicio de las personas, porque no puede ser que la plata se haga agua dentro del Estado y no llegue a las personas que más lo necesitan. Sí, ese es el problema. Es importante recoger sus impresiones. Bueno, hablamos de las pensiones. Otro tema importante para la gente y que piensan que se puede cambiar con la Constitución es la educación en Chile. El tema es que, claro, existen dos educaciones, educación pública y educación privada. El problema no es ese, está bien que existan dos, pero la diferencia de calidad que entrega uno versus el otro es lo que a nosotros nos llama la atención. ¿En la Constitución se puede hacer algo para igualar esa calidad educacional? La verdad es que eso es un tema de política pública. Ya. Eso es así, y es importante lo que tú indicas, porque muchas veces en este mundo binario que algunos plantean, ¿cierto?, consideran que la educación pública tiene una calidad inferior a la educación privada, como que fuera responsabilidad de la educación privada, ¿verdad? Y eso no es así. No es así. O sea, son cuestiones que van paralelas, Claro. absolutamente de manera paralela, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Para que las personas que nos ven en la casa sepan, por cada alumno en Chile, si nosotros contáramos del Ministerio de Educación para abajo, todo el aparataje estatal, y ¿saben cuánto se gasta por alumno en Chile mensualmente? 270.000 pesos en la educación pública. ¿Cuántos colegios particulares o semiparticulares, ¿cierto?, en nuestra región hay que cuestan ese dinero? Entonces uno diría, chuta, entonces el Estado gasta eso. Eso es lo que gasta por alumno, lo mismo que los demás, ¿cierto? Entonces vamos a ver, chuta, ¿es responsabilidad de la educación privada la mala calidad de la educación pública? No. ¿Es tema constitucional? Tampoco. Porque eso se aterriza a través de políticas públicas. Y políticas públicas tan simples y que se oponen evidentemente a un sector político importante, como por ejemplo, si tenemos en el fondo deficiencias en materia de docentes. Ayer escuchaba una entrevista al candidato presidencial Briones, que indicó en 2 palabras, chuta, ¿por qué no hacemos un concurso a nivel internacional para traer los mejores profesores para Chile? Acto seguido, muchísimos políticos, ¿cierto?, que se atribuyen la representación de los docentes, oponiéndose, no, que como que traer profesores de fuera, que sean los mejores profesores que existan en el mundo, en el fondo, fuera en perjuicio de los profesores buenos que tenemos acá. Desechando lo que están acá, po. Pero no es así, Claro. Es solamente una contribución adicional. Entonces esa resistencia al cambio que algunos grupos de interés importantes se obstruyen, a uno le llama la atención en realidad. Entonces, ¿estamos realmente interesados en mejorar la educación pública o es que existen sectores que simplemente quieren mantener sus privilegios y el status quo? En base a eso se puede traer, a lo mejor, te están hablando de este tema, traer algunos profesionales que a lo mejor eduquen un poco más a los profesores, a los que enseñan, en fin, en general, pero traer de afuera y desechar lo que tenemos acá, o sea, imposible. Pero sí, mire, y un punto muy relevante, o sea, los profesores, en todas las reformas educacionales que se han querido incorporar, los profesores de la educación pública muchas veces ni siquiera quieren someterse a evaluaciones. O sea, ¿cómo vamos a mejorar si no podemos evaluar a nuestros profesores? ¿Cuál es el problema? En los sectores privados, siempre, a mí como profesora de la universidad me evalúan desde la universidad y también los alumnos, mensualmente, semestralmente. Entonces, si esos son mecanismos que funcionan en el sector privado, ¿cuál es el problema de implementarlos en el sector público? Y eso es un tema de política pública, no tiene que ver con la Constitución. Lo que tiene que ver con la Constitución es reconsagrar, porque actualmente está consagrado el derecho a la educación en el artículo 19, número 10, reconsagrarlo, pero para lo que vamos a necesitar además 2/3. O sea, perfectamente podría haber un sector político que teniendo 1/3 que pudieran decidir no consagrar el derecho a la educación que actualmente tenemos consagrado. Paz, algo que podemos agregar en la Constitución, por ejemplo, digitalización en Chile, derecho a digitalización. Tenemos en pandemia muchos estudiantes que no cuentan con acceso a Internet, porque no es un derecho, tampoco cuentan quizás con las herramientas tecnológicas, pero estamos en una etapa donde necesitamos todo eso. Las clases se están desarrollando a partir de tener esa tecnología. ¿Qué se puede hacer en la Constitución? ¿Podemos asegurar un derecho a conectividad para los estudiantes? Uno puede en teoría incorporar todo lo que quiera en la Constitución, ¿ya? Pero las constituciones, la verdad es que desde mi perspectiva tienen que constituir documentos lo más simples posible y lo más realistas posible.
Lo que tú indicas que es el derecho a la digitalización, que por cierto tiene una vital importancia, no necesariamente debería ir o sea, se podría, de hecho, reitero, siempre hemos podido tener el derecho a la digitalización y el Estado siempre ha podido querer garantizar ese derecho a través de un rol más activo en este tema, ¿cierto? Como sería instalar buenas antenas, ¿cierto? En los lugares en donde los particulares o las empresas de telefonía que compiten en este mercado no llegan. Eso siempre lo ha podido hacer el Estado. Por alguna razón no lo hacen, ¿cierto? Por alguna razón no lo hacen. Si lo incorporamos a la Constitución, ¿significa que automáticamente el fondo el Estado va a cumplir su rol? Eso no es así. Pero eso y por lo tanto aquí hay importante indicar a las personas, o sea, la Constitución tiene que ser un documento que diga la verdad, no que establezca expectativas que no se van a cumplir. Y Paz, eso no responde quizá a que estamos en un estado subsidiario, que es lo que muchos hemos dicho, que hasta que la empresa no pueda o no se pueda hacer cargo, el Estado actúa y por eso entonces estamos ante un Estado que se queda de observador. No, para nada. De hecho, el Estado subsidiario es completamente lo contrario. Y ese el Estado debe actuar cuando el particular o la sociedad civil no lo hace. Es un deber para el Estado. El Estado ha fallado en eso. El Estado debe hacerlo. El Estado incluso podría crear una empresa de telefonía aparte si quisiera. Claro. Y no le cuesta absolutamente nada una ley de quórum calificado. 50% de los diputados y senadores en ejercicio. ¿Por qué no lo hacen los políticos? ¿Por qué no lo hacen? Esa es nuestra pregunta, ¿cierto? Sí. Están los recursos, están las facultades legales, lo pueden hacer. Entonces, no es es más, el Estado subsidiario en su fase activa debe hacerlo porque no se está cumpliendo una función fundamental, que es que todo Chile tenga acceso, por ejemplo, a Internet. La posibilidad de conectarse en un momento como hoy. Quiero leer los saludos que le están llegando. Paz, para usted. Los nombres usted a lo mejor lo va a reconocer. Gonzalo Iván, Grande Paz, Champertier. Esteban Andrés Muñoz, Grande Paz. Jorge Silva, muy clara Paz, como siempre, explicando cómo se redacta la nueva Constitución. Ojalá salga electa ella, que no solo tiene clara la película, sino que la explica con igual claridad a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Saludos muchas gracias a los que nos están mirando. Muchas gracias a ustedes también por leerlos. Hay algunos que les están viendo. No, sí. Tenemos mucho público nosotros en este tiempo. Hasta ahora generalmente los días lunes, miércoles que va este matinal tenemos muchos televidentes, mucha gente que se nos está sumando. Y usted la invitamos también para que nos dé ahí su me gusta a través de la página, porque hay un anhelo que es de Anita. ¿Ya? Ella quiere llegar a 10.000 seguidores. Ah, muy bien. A fin de año. Vamos recién en 2.800. Uno con Aldo, 2 con Paz. Y 3 con el de Motorex. Ah, sí, pues 3, ¿ves? Ya vamos sumando, entonces para que usted por supuesto, lo comparta además, y también con sus seguidores por supuesto y amigas que sí. y amigas que por supuesto que sí, de hecho, ustedes están cumpliendo un rol fundamental hoy, precisamente porque muchas personas están hoy en sus casas, ¿cierto? Y bueno, y qué más relevante y qué más enfocado en la descentralización que tener nuestros propios matinales en nuestra provincia. Así que y me da pie a la pregunta: descentralización en Chile. Sí. ¿Qué podemos hacer en la Constitución? ¿Podemos entregar quizá nuevas instituciones, nuevas atribuciones? Sí, por supuesto. Ahí hay un tema pendiente. Yo creo que ya y lo dejará de hacer en el proceso constituyente, porque una parte importante de quienes van a redactar la Constitución están de acuerdo en que necesitamos una mayor descentralización. La piedra de todo, yo diría, y la discusión va a estar si vamos a entregar más facultades a los gobiernos regionales o a las municipalidades. Y la verdad es que ahí yo tengo mis dudas, precisamente porque... ¿Cuál cree usted que es mejor? La verdad, lo estoy estudiando, porque me parece que la municipalización es el camino. Sin embargo, frente a los niveles de ineficiencia de las municipalidades, y aquí hay un dato que yo siempre cito que es muy, muy ilustrador de esta ineficiencia por parte de las municipalidades. Esto es un estudio de la Universidad de Diego Portales que indica que por cada 1.000 pesos que gasta una municipalidad, podría haberse ahorrado entre 500 y 600 pesos. O sea, las municipalidades hoy en Chile podrían hacer el doble de lo que hacen con los mismos recursos. Entonces, está bien. Las municipalidades requieren de más recursos, deberíamos establecer un sistema que fuera en igualdad de condiciones para todas las municipalidades y todos los chilenos aportamos los recursos. Pero parece que más que un tema de recursos, es un tema de ineficiencia en la operación. Luego, vamos entonces a desconcentrar o descentralizar, ¿cierto? A través de las municipalidades, que son uno de los órganos más ineficientes que tenemos, o vamos a entregar más facultades a los gobiernos regionales, que parece también ser una vía posible, luego de que ya vamos a tener nuestras primeras elecciones de gobernadores
de manera democrática y no designados por el presidente de la República. En el área de la municipalidad, obviamente, la ayuda llegaría más directa a la comunidad, a sus sectores, a la gente, a la familia. Sí. ¿Y en la otra área, cree usted que no llegaría tan directa? No, al contrario, puede ser. Por eso, a mí, la verdad es que me da lo mismo a través de qué vía sea. Lo importante es que nos convenzamos de que existan los incentivos idóneos para que la administración del Estado, ya sea a nivel de gobiernos regionales o a nivel de municipalidades, sea como corresponde para que se produzca el efecto que tú indicas, que es que llegue efectivamente a las personas que más lo necesitan. Por supuesto. Y eso va a depender de los incentivos que existan dentro de la administración pública, lo que está al amparo, en definitiva, de lo que nosotros queremos, que es un Estado moderno y eficiente al servicio de las personas. Y no al revés, porque hay muchos que postulan, ¿cierto?, que a través de distintos mecanismos que pareciera ser que ya no queremos un Estado al servicio de las personas, sino unas personas al servicio del Estado. Y eso es fundamental, es un punto que también vamos a tener que discutir fuertemente en el proceso constituyente. Marcos Clark le manda saludos. Mandarle saludos también a Marcos Clark, candidato a concejal por Concepción, a Sigrid Ramírez, también candidata a concejal por Concepción, sí, dos personas que están trabajando muy fuerte y nos están apoyando en este proceso de elecciones o en el proceso electoral. En San Pedro también hay algunos, está Franco Ortega también, y en Coronel, por supuesto, porque entiendo que este canal llega también a Coronel. Sí. Luis Chamorro Barrientos, candidato a alcalde por Coronel, Guido Hernández, candidato a concejal por Coronel, y también Alonso Iván Riquelme, también candidato a concejal por Coronel, así que mándale saludos a ellos también. Perfecto. Paz, otro tema que se nos queda en el tintero es la salud. Sí. Salud en Chile. Hoy día tenemos un sistema, bueno, obviamente uno público, uno privado, pero el tema es, por ejemplo, en el público, cuando hay gente que está enferma y tiene que esperar tanto tiempo y está en la lista de espera, y una realidad cruda, terrible, porque hay gente que llega a morir esperando una respuesta. A nivel constitucional, ¿qué hacemos? Mire, aquí nuevamente la misma discusión, que es una reiteración de lo que ya hemos venido conversando. También se le culpa a la salud privada la mala calidad de la educación pública. ¿Esto es así? ¿Veámoslo objetivamente? No es así. ¿Por qué? Porque resulta que mensualmente FONASA gasta prácticamente lo mismo que las ISAPRES. Hay una diferencia de 7.000 pesos mensuales entre lo que gasta FONASA y lo que gastan las ISAPRES. Gastando obviamente 7.000 pesos más las ISAPRES. Claro. Luego, entonces, esa diferencia que uno podría considerar mínima y que por supuesto que hay que ir avanzando por disminuirla para que los niveles de gasto sean lo más iguales posible. En el fondo, entonces, ¿por qué razón la salud privada tiene un funcionamiento que es sustancialmente más eficiente y mejor que la salud pública? Eso no puede ser. Lo que tú indicas es plenamente correcto. O sea, no podemos tener un país donde las personas se mueran esperando un tratamiento. No podemos tener un país donde las personas tienen que hacer largas colas y años de espera para recibir una operación. Eso no es posible que pase en Chile. Tenemos que entonces hacer una ingeniería, una reforma, una reforma completa a lo que dice, a todo lo que tiene que ver con la operación del Estado, porque tenemos que garantizar que sea eficiente en el uso de los gastos, porque solamente cuando se le incorpora eficiencia a los sistemas, entonces las cosas empiezan a caminar y funcionar. Empiezan a caminar y funcionar y podemos dar respuesta a esas personas. Pero entonces tú tienes dos índices que son claros, misma plata, entonces deberían poder hacer las mismas cosas y no es así. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque muchas veces los grupos de interés que están dentro del Estado, los políticos, los partidos, ciertas asociaciones, ¿cierto?, impiden y son opositoras a los cambios que van en pos de estos beneficios de eficiencia como lo son en el sector privado, las evaluaciones y así un sinnúmero de cuestiones que nos impiden permanentemente avanzar. Hay otra área que es importante también, que cuando hablamos de seguridad, hablamos de inseguridad también. El tema de seguridad hoy día es algo puntual, que la mayoría está tocando y la gente necesita también el tema de seguridad hoy en día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las plazas hoy día se las han tomado ¿quiénes? Los alcohólicos, los drogadictos, sí. Lugares de recreación, los niños ya no pueden ir porque están invadidos, han tomado otra gente, la delincuencia, los asaltos, los portonazos. O sea, hablamos de un montón de situaciones en cuanto el narcotráfico, que obviamente ha sobrepasado, sabemos cómo actúan y cómo trabajan en realidad. En cuanto a ese tema de la seguridad, Paz, ¿cómo lo ves tú? Mira, si hay una demanda social en Chile, es la seguridad. Y esto lo digo después de haber hecho mucho terreno, haber conversado con muchísima gente, está bien.
salud, pensión, educación, todo lo que te queramos, pero resulta que la demanda fundamental es la seguridad. Es seguridad. O sea, estamos hablando, una persona me comentaba en Hualqui que su hija tiene 8 años y no aprende a andar en bicicleta porque tiene miedo que su niña salga de la casa y le llegue un disparo. No, le llegue un disparo y se la mate. Claro. Uno pensaría, mucha gente que tal vez no conoce Hualqui, que es una comuna rural, lejana, donde prácticamente no pasa nada. Resulta que es una comuna peligrosísima. Las personas no pueden vivir tranquilas. Lo mismo pasa y en Coronel y las comunas que están alrededor de Concepción, bueno, en propio Concepción también es evidente en ciertos sectores, ¿cierto? La inseguridad. Sí. Entonces, sí, yo creo que es un tiempo en que nosotros podemos discutir estos temas y vamos a tener que... Hay algunos que suponen que dicen que los temas de seguridad no son temas constitucionales. Yo pienso que sí. El Estado tiene su origen histórico en garantizar el orden público. Ese es el fin en virtud del cual nace el Estado. Y además, el Estado lo que hace es detentar la fuerza legítima. ¿Para qué? Para coaccionar a aquellos que no respetan o que vulneran esa seguridad. Por lo tanto, y de manera legítima, por eso es fuerza y no violencia. Esa es la diferencia entre fuerza y violencia. La violencia es ilegítima, la fuerza es legítima. ¿Ya? Y el Estado no está garantizando un rol que es fundamental, que es la seguridad de las personas, porque nada puede existir sin seguridad. No puede haber comercio sin seguridad, no podemos vivir una vida plena sin seguridad. O sea, no es posible que las personas en sus casas no puedan dormir tranquilas, pensando que les puede llegar una bala loca en las noches. ¿Qué significa eso? No es posible. Yo sí lo voy a abordar como un tema constitucional. ¿Cómo lo podríamos solucionar eso? A nivel constitucional, la verdad es que es poco lo que se puede hacer, más que establecer la obligación del Estado de garantizar el orden público. Y, ¿sabes con más policías, con más seguridad. Sí, con más policías, más seguridad, pero también haciéndose cargo de aquellos ilícitos. Mano más firme. Que antiguamente no eran relevantes, pero que hoy han cobrado una vital importancia en virtud de la frecuencia con que vemos esto, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, derivado del narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y un sinnúmero de otras cuestiones. O sea, tenemos que también tener una agenda paralela y que está esa agenda paralela, pero es permanentemente obstruida por algunos de los políticos, ¿cierto? Que tiene que ser paralela al tema constitucional. Y yo agregaría algo más. O sea, ¿qué pasa con la indemnización de perjuicios de todas las personas, por ejemplo, que perdieron y vieron en el fondo sus sueños destruidos después del estallido delictual que fue paralelo al estallido social? Claro. ¿Qué pasó con todas las pymes, cierto, que vieron sus sueños por el suelo? El Estado tiene que hacerse cargo, o sea, o a través de encontrar a los responsables o a través de algún tipo de indemnización de perjuicio para todas estas personas. No es posible que el Estado falle en su función fundamental y entonces las personas no vean algún tipo de reparación, ya sea a través de en el fondo, que las personas que fueron responsables de esto se vayan presas o ya sea de algún tipo de indemnización de perjuicio que permita a esas personas levantarse nuevamente, porque, o sea, gran parte de la cesantía, un porcentaje importante, es precisamente ese. En cuanto a las leyes en general, ¿tú crees hoy día que hay muy mano blanda en cuanto a las penas específicamente? Porque el delincuente sabe lo que va a suceder si lo toman detenido, que al otro día en el momento va a quedar libre. Entonces, también a lo mejor habría que poner una mano más dura ahí en cuanto a la restricción, en cuanto a las penas, en cuanto a las condenas de determinado tipo de delito. Mira, eso tiene un nombre que se llama la instrumentalización del derecho penal, pensando que aumentando las penas vamos a reducir los índices de delito, de comisión de delito. Eso no es así. No es así. Lo que yo pienso que todo tiene que ver con un tema de ejecución propiamente tal, de también, en el fondo, incorporar tal vez muchísimo más personal, no solamente desde la perspectiva de las fuerzas de orden y seguridad, sino también dentro de la fiscalía, ¿cierto? Y hay algo importante aquí. Hay un tema fundamental que yo quiero promover en la nueva Constitución, que es la prohibición del activismo judicial, para que los jueces fallen conforme a derecho y no de acuerdo con ideologías. Claro. Es muy conocido un juez de apellido Urrutia, el 7º juzgado de garantía de Santiago, que fue el juez que dejó en libertad a todos los primeras líneas, decisión y resolución, que fue posteriormente revocada por el Pleno de la Corte Suprema. ¿Ya? Y uno revisa el Twitter de este señor, y yo los invito a hacerlo, juez Urrutia, el Twitter, tiene una clara tendencia política muy extrema, que no dice relación alguna con la mayoría de los chilenos, de partida, y que en virtud, y que claramente en su sentencia está resolviendo y decidiendo de acuerdo con ideologías y no de acuerdo con lo que dice el derecho. Por algo, la Corte Suprema posteriormente revoca en el Pleno esta decisión de dejar en libertad a todos los primeras líneas que habían destruido
los sueños de millones de chilenos y familias. Entonces uno dice, no, aquí tenemos que poner una prohibición del activismo judicial a la nueva Constitución para que los jueces fallen conforme a derecho y entonces expulsemos a los jueces que no están aplicando la ley como corresponde, sino que están fallando de acuerdo con sus ideologías. Objetividad aplicación de la ley. Aplicación de la ley. Paz, otro tema que queremos abordar es de los congresistas, de senadores, ¿cierto? Los parlamentarios, en definitiva. El tema de los precios, no de los precios, de los sueldos, de la cantidad de millones que ellos tienen y que ganan mensualmente y que involucran muchos gastos. Sin embargo, se desentiende de lo que el común de las personas gana. Y cuando hablamos de que están al servicio público, uno espera un sueldo más razonable, una cantidad más razonable. ¿La Constitución puede establecer eso? Un límite, no sé, ellos cada año o cada cierto tiempo incluso van reformando, van haciendo proyectos referente a eso. Entonces son ellos mismos los que en definitiva lo hacen. Exacto, para su bien, para su bienestar. Y por eso yo siempre le pregunto a las personas en qué cabeza cabe que si van políticos al proceso constituyente no se van a fijar más derechos. Claro. Si, al final es como, a ver, si usted se pudiera fijar su sueldo, ¿se bajaría su sueldo? No, pues, nunca lo haría. Y es para la risa porque un día se subieron, creo que fue en un tiempo récord que se subieron algo de las... ¿Viáticos? De los viáticos creo que fue algún récord que, pucha, una ley que fue pero súper automática que, por decirte, en 10 minutos dan todo pro. Claro. Exacto. Entonces, ahí está la desigualdad. Sí. Ahora, aprovechando ya el tiempo que se nos va a ir acabando, ¿qué opina usted? Bueno, lo pregunto por el área legal, la su formación, opinión personal en cuanto a lo que está pasando en la Araucanía, y ahí volvemos nuevamente a lo que son la mano blanda en realidad, por qué el gobierno no ha actuado, por qué las policías no han podido ir al grano, como se dice, y no se ha podido detener a nadie en realidad, con todo lo que ha acontecido en la Araucanía. Yo creo que el Estado en este momento no tiene herramientas, precisamente porque existe toda una agenda destinada a proteger a las personas de los crímenes organizados en Chile, que está paralizada, o que se aprueba a goteo, y que va destinada precisamente a sancionar a este tipo de ilícitos como el terrorismo, como el narcotráfico, ¿cierto?, como el lavado de activos y un sinnúmero de cuestiones que antiguamente no pasaban en Chile y que hoy pasan. Yo, evidentemente, y yo creo que todos deberíamos hacer primero que todo una distinción, porque hay un sector político que mezcla usualmente el conflicto con los pueblos originarios, con el terrorismo. Yo no hago eso, yo hago una distinción absoluta que me parece necesaria antes de ponernos a conversar acerca de esto entre los pueblos originarios y aquellos que son grupos terroristas o radicalizados que en el fondo a través de la violencia pretenden conseguir sus objetivos políticos que no tienen que ver en absoluto muchas veces con las demandas reales de los pueblos originarios. Yo creo que eso es fundamental, hacer la distinción antes de partir a conversar. Y bueno, y en relación a los temas de terrorismo, bueno, el Estado tiene que garantizar la seguridad, para eso existen los Estados, y tiene que tener una agenda que sea complementaria a los temas constitucionales, ¿cierto?, destinada a hacerse cargo de los crímenes organizados. Hoy día el Estado no tiene las herramientas, o sea, vimos hace poco cómo fracasó, lamentablemente, la PDI en un proceso que llevaba 850 funcionarios. ¿Eso cómo es posible? Claro. O vemos cómo encontraron hace pocos días armas de un funcionario del Poder Judicial. Harta munición también. No sé, ¿en qué país estamos? O sea, ¿esto es una excepción o esto es la regla? Sería importante saber eso, ¿cierto? O que al menos sea transparente, porque es importante antes de plantear soluciones, poder ver con claridad lo que está pasando, y yo creo que nosotros no estamos viendo con claridad lo que está pasando. ¿Esto está siendo invadido por organismos internacionales? Porque esto, a medida que, porque esto empezó, ¿a cuánto? 2 años atrás, más o menos, que se empezaban a ver todo este tipo de situaciones, de cuando entraron muchos inmigrantes acá a nuestro país, cuando la presidenta X firmó un tratado y vengan todos para acá nomás. Bueno, ahora, de hecho, se aprobó ayer la nueva ley de migración, que quieren, entre otras cosas, evitar que ingresen a Chile personas que tienen antecedentes penales. Y incluso da un plazo para aquellas personas que entraron de manera irregular se vayan del país sin sanciones administrativas. Es importante eso, ¿por qué? Porque se habla mucho de cómo se va a regularizar la migración y todo, pero bueno, desde la publicación de la ley corren 2 plazos. Uno, quienes están en situación irregular y que hayan ingresado al país por pasos habilitados, entonces hay un plazo administrativo para regularizar su situación sin sanciones.
Y también quienes hayan ingresado por lugares no habilitados, entonces tienen un plazo de 180 días para irse de Chile sin sanciones. Y por lo tanto, hay todo un proceso, eso por una parte. Adicionalmente, se establece que en el fondo ya no va a requerir un procedimiento judicial para expulsar a personas que se encuentren en situación ilegal en Chile, sino que se va a poder hacer a través de un trámite administrativo que va a ser más rápido. Ahora, claro, yo no asocio directamente el tema del fondo del crimen organizado con la migración. Yo creo que ahí también hay que hacer una distinción. Ahora, tampoco hay que cerrar los ojos y decir que en el fondo las personas que están en el sur de Chile no hay personas que son extranjeras. Sin duda que sí. Y parte de un crimen evidentemente organizado que no solamente está en Chile, sino que también en muchas partes de América Latina. Pero yo creo que es un error confundir los distintos procesos. No me parece que le haga justicia a las causas propiamente tal. Perfecto, Paz. En honor al tiempo, nos gustaría que entregara un último mensaje a su cámara y además también sus redes sociales. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Anita, por invitarnos, por invitarme en realidad. Y lo que pasa es que formamos parte de un equipo que hoy día no vino, pero que está. Quiero invitar a las personas a informarse acerca del proceso constituyente, a que me conozcan y por supuesto a seguirnos a través de las redes sociales, porque es importante que nosotros vayamos a la nueva Constitución, primero que todo para establecer obligaciones claras a los políticos y no más privilegios, para también lograr que el Estado sea un Estado moderno y eficiente al servicio de las personas, pero también, muy importante, nosotros vamos a ir a proteger en la nueva Constitución que el fruto de su trabajo sea suyo y no de los políticos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que usted pueda decidir libremente con el fruto de su trabajo qué es lo que hace, y no vengan los políticos a sacarle el fruto de su trabajo a través de impuestos para decidir ellos lo que hacen con su dinero y por supuesto hacerlo mal, porque el Estado lamentablemente no es habitual que haga las cosas bien. Así que los invito a seguirnos en las redes sociales. pazcharpentier.cl es mi página web, y bueno, y Paz Charpentier por todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las otras redes, todas las redes sociales. Así que muchas gracias por la invitación, chicos. Gracias, Paz. Que tenga éxito, Paz, en este nuevo inicio, en este nuevo proyecto, me imagino. Muchas gracias. Que siga haciendo sus clases como lo está haciendo. Sí, muchas gracias. Sus alumnos se los van a agradecer. Gracias. Tenga éxito. Gracias, chicos. Anita, y nosotros ya estamos llegando al final.